Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este es el programa de Maxi Romero, Nota 22, que conduce semanalmente. Hoy en su reemplazo quienes habla Antonio Rico. Semana complicada, diría yo, porque no estamos acostumbrados a ver una provincia, cualquiera sea, en este caso Misiones, donde prácticamente todos los asalariados que tienen que ver con el Estado, le hace guardia cárceles, policía, justicia, maestros, enfermeros, médicos, todos están en un parate general con una razón más que suficiente, no le alcanza para comer y en este estado de cosas donde, por un lado, dentro del sector educativo, el gobierno nacional privó de una asistencia que se hacía habitualmente y por el otro lado, también creo que la menor recaudación por falta de consumo que hay a través de el mayor de los ingresos que tiene el Estado, que es el IVA, empieza a recalar en dos distintos lugares, ¿no? Eh, Mendoza tiene problemas con los judiciales, bueno, Misiones que está con un nudo que le ofrecieron un 20% y decidieron que quieren un 100%, o sea, el doble de lo que están ganando. Docentes con que uno los escucha y la verdad que no sabe si creerles o no, pero yo les creo, de 250.000 pesos mensuales, eh, por un lado, ¿no? Y una semana con bastante conflictividad, con problemas también de un presidente que se va a España por un tema de un libro personal y para militar dentro de la extrema derecha, que es lo que a él le gusta y me parece bien. Entonces se va a buscar inversiones y vuelve con un problema. Que no sé si negocios son negocios y esto no va a derivar en otra cosa, pero por lo menos el problema apareció y está latente, tal vez tenga que ver un poco con las propias elecciones que van a ocurrir en España. Vamos viendo, vamos desarrollando el programa. Nota22.com. Información. Bueno, Mirta Chemes representa, es la secretaria general de la UDA seccional Misiones y representa a la Secretaría Regional también. Gracias por tu tiempo, por su tiempo, Mirta. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, preocupado diría yo, porque creo que todo Misiones está viviendo una situación muy particular en función a primero un cambio de conducta dentro de los límites con la compra-venta, con la hierba, con la madera, con todos los empleados que dependen del Estado. Pero usted representa a la Unión Docentes Argentinos, o sea, más a los maestros. Háganos un poquito de historia de cómo empieza este reclamo que lleva adelante la UDA. Bien, nosotros siempre hemos tenido diálogo con el gobierno, que es, digamos, el patrón, hasta octubre 2023, ¿no es cierto? Veníamos bien, empatándole a la inflación, si bien siempre el salario en la provincia de Misiones no pudimos sacarlo de la línea de pobreza,
como es nuestra política como gremio nacional, veníamos tratando de empatarle a la inflación y todos los meses inyectando un poco de dinero al bolsillo del trabajador. Cuando llegamos a la mesa del mes de noviembre, hubo un cambio porque la ley de presupuestos establece que no se puede comprometer recursos 60 días antes del cambio de gobierno. Bueno, eso se O sea entendió. que 60 días antes de un cambio de gobierno, ahí ya no se, hay que esperar que el nuevo No se gobierno puede decida. comprometer, claro, presupuesto. Entonces, lo que nos solicitaron el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, y el ministro de Educación, poder reunirnos en diciembre. Una vez que asumía el nuevo gobernador, y, por supuesto, la conducción nacional, el presidente de la Nación. Bueno, nosotros empezamos a insistir después del 15 más o menos de diciembre, y no tuvimos eco, no tuvimos respuesta, que decían que no tenían previsibilidad, que se cortaron todos los recursos que mandaba Nación durante todos estos últimos tiempos. Bueno, llegamos a enero volvimos con más fuerza a hacer presión, hasta que en febrero nos convocaron a la mesa paritaria y comenzamos la discusión salarial, pero comenzamos ya con una desventaja, ¿no es cierto?, con la pérdida del poder adquisitivo de octubre, noviembre, diciembre y enero, con Claro, un ya mínimo, sí, desajustado 25 totalmente de con lo que diciembre, es 20 de enero, más lo que dio, o sí, 12 de diciembre y 8, sí, no, muchísimo dinero atrás. veníamos casi con un 60% de Claro. desfasaje, y con un mínimo que siempre emisión estuvo más o menos en la media nacional. Entonces nosotros le veníamos advirtiendo al gobierno. Cuando nos sentamos, por supuesto, no había manera de arreglar, de acordar, cuando el gobierno viene con un 22%, con un Para salario. ese entonces, ¿el incentivo docente ya había sido retirado? Claro, para febrero sí. Nosotros el incentivo del último trimestre 2023 ya la Nación no mandó, ya no mandó, ya no se pagó octubre, noviembre, diciembre, 33% de septiembre, enero tampoco. Bueno, en febrero llegamos con mucha desventaja, con no haber cobrado la garantía, no haber cobrado el FONIC, no haber ajustado el salario. Sí, llegamos a una situación muy compleja. Ofrecen un 22% y con una postura tan rígida, que es lo que podemos, no podemos más. Si quieren, firmen, y si no, lo hacemos por decreto. Nosotros le dijimos: firmar esta barbaridad no podemos, realmente eso es entregar el salario. Entonces no hubo acuerdo en febrero. Le dijimos en marzo: tenemos que volver a ajustarnos, está muy depreciado el salario docente. En ese entonces todavía era una calma aparente, una calma, porque esperanzados en la paritaria nacional también, que tenía que haberse convocado en febrero, esperanzado en que mejore la situación de envío de fondos, el docente entendió, esperó un poco. Bueno, en marzo no hubo nada, ni de Nación, ni de provincia. En abril vienen otra vez, nos convocan con un porcentaje realmente irrisorio, que fue un 5% el básico y un 10% de bolsillo. Tampoco pudimos acordar, se sacó por decreto, y ahora en mayo tuvimos 4 horas de debate, en donde hubieron 3 propuestas del gobierno por la presión que hacíamos. Los sindicatos, si bien el gobierno logró llevar la presión de los gremios de la CGT, los gremios de la CGT somos los que trabajamos en bloque para poder resolver la cuestión salarial, porque después tenés gremios base de CETERA, bueno, que ni me voy a ocupar en este momento de ello. Tuvimos 3 ofertas del gobierno y bueno, llegamos a 400.000. Nosotros le decimos: no podemos nosotros aceptar un salario. Salí de la línea de indigencia, porque estábamos en la línea de indigencia, ya no de pobreza, salí de ahí, pero lo que te falta para llegar a la canasta alimentaria, que es 800, es mucho. Entonces, no podíamos, nosotros le decíamos: nosotros ni siquiera acordar menos de lo que pidieron nuestros sindicatos nacionales,
en febrero, que era 450.000 pesos. Bueno, nos dijeron que no, estaban en condiciones porque no mandaron plata, porque las recaudaciones bajaron en un 40%. Bueno, no firmamos. Los gremios en la CGT no rompimos la mesa ni cortamos, no dijimos, en estas condiciones no podemos firmar, nos retiramos, pero firmó el gremio base de Cepera. ¿Esto qué generó? Un enojo. O sea, si las cosas venían mal, esto generó realmente un efecto totalmente contrario de lo que ellos creyeron que iban a calmar las aguas. Hoy la situación está complejísima porque al reclamo docente se sumó la policía, se sumó salud pública. La pregunta es si, para tener idea de tiempos, si esto ocurrió, el paro que empezó después la policía o antes. Entonces por eso le pregunto si nos puede ubicar en tiempos con cómo fueron sumándose al paro, no solamente la policía, sino los penitenciarios, los médicos, los enfermeros. Bien, los docentes arrancamos con asambleas en las escuelas, con asambleas de 2 horas al inicio, desde el 8 de abril. Y los paros, el primer paro provincial, porque tuvimos el paro nacional el 4 de marzo. El primer paro provincial fue el 23 y el 24 de abril, que se sumaron todos, porque somos gremios, con personería gremial, con ámbito de actuación y representación en la provincia. Después vino el paro del 9 de mayo, que fue el paro nacional de la CGT, y ahora nosotros, desde el día de martes y miércoles de esta semana, estamos de paro. Hoy estamos de paro, los paros son contundentes con un 90%, al cual se sumaron las privadas, que esto es un hecho totalmente histórico porque las privadas nunca se sumaron. Y mañana es el paro nacional docente y el viernes nos sentamos a evaluar cómo sigue la negociación, la lucha. Hoy tuvimos un acercamiento con el ministro de Hacienda, en donde nos planteaba que tenemos que buscarle un punto para poder retomar el diálogo, que en realidad nunca estuvo cortado, pero el diálogo certero, con un trabajo en la mesa técnica salarial para ver cómo destrabamos este conflicto, que ya el mes de mayo ya está resuelto. Van a pagar 400.000 de bolsillo, 100.000 el básico, pero trabajar para junio todo lo que es la escala salarial, porque nosotros tenemos un problema de achatamiento de pirámide, que esto congela la antigüedad. Tenés que trabajar en una mesa técnica. Me parece un buen gesto. Hasta donde yo he leído, el ministro de Educación de la provincia, creo que es Aranda, el apellido. Sí, Ramiro Aranda. Ramiro Aranda terminó en alguna medida diciendo que la gestión nacional o las políticas de la gestión nacional han hecho que exista una menor recaudación, y eso no lo dice el ministro, lo digo yo. El IVA es uno de los elementos de mayor recaudación que tiene la nación y la provincia, y seguramente le ha mermado recursos, no solamente a Misiones, a todos lados. El tema es que Misiones, creo que está el problema y que se sube algo más, no sé si son los servicios. ¿Por qué Misiones sí y otras provincias no? ¿Por qué Misiones sí? Porque Misiones es la provincia donde la luz es más cara, donde el agua es más caro, donde el déficit habitacional del sector docente es del 70%, quiere decir que tiene que alquilar, y tenemos el problema de la triple frontera, que bueno, esto también nos genera grandes problemas de competencia, el combustible más caro del país. El combustible venían hasta acá por el cambio de dólar, venían a cargar a Argentina y ahora eso se invirtió. O sea, claro, ¿cuándo se reactivó la economía en la provincia? Cuando venían los brasileros y los paraguayos a consumir en la ciudad de Posada o en la provincia de Misiones, que es en Iguazú, en otros lugares, localidades fronterizas. Entonces, estaba más activada y había más ingresos de recursos, pero esto hubo una contracción de manera tal que la nación no manda la coparticipación que corresponde, no manda los fondos, aunque ellos dicen que sí mandan, los fondos de ley de financiamiento educativo. Claro. La baja recaudación nos lleva, y la quita de todos los subsidios, inclusive
tenemos viviendas que el Estado da a los trabajadores que le tuvo que quitar el subsidio y hoy una vivienda familiar te está saliendo 140.000 pesos la cuota, los alquileres superan los 160, entonces imagínate, 70.000 de luz, 40.000 de agua, 140.000 de viviendas si te dio el Estado, y si no es 160 para arriba. Estamos hablando del consumo de combustible para trasladarte, localidades del interior en donde se entra solo con camioneta o con moto, en donde tienen que hacer todas las peripecias, ¿no es cierto?, que tienen que hacer para llegar a la escuela. Hoy nos decían los colegas, hoy ya la gente no tiene un peso para ir a trabajar desde el día 15 y no tiene para comer. En este marco y con la experiencia que usted tiene y la vivencia de representar a muchos trabajadores ¿qué es lo que dice su expertise? ¿Qué es lo que dice? Porque no es la primera vez que se chocan, que normalmente en febrero arranca y bueno, cuesta en muchas provincias. Sí, ¿Cómo termina esto? Porque uno que lo ve a la distancia ve todo parado, no lo ve tranquilo, o sea, lo ve como que el hombre de misión está preocupado, pero no enfrentados. No hay enfrentamientos. Nosotros tenemos una situación en donde la lucha docente, que es la que más, digamos, indigna, y ahora con el de la policía peor, hay enfrentamientos porque hay grupos que aprovechan la situación para sacar beneficios propios. Se mete la política también, y cuando se mete la política para llevar provecho o agua a su molino, complica el panorama. Entonces ahora tenemos cortes de ruta, tenemos policías, digamos, autoacuartelados, en donde también tenemos la gendarmería que tiene la orden de si hay algún tipo de inconveniente. El domingo fue el punto más neurálgico en la provincia, en donde se pusieron enfrente los gendarmes contra los policías, armados contra armados, y los civiles en el medio. Realmente llegó a su punto crítico. Bueno, el diálogo llegó a que, bueno, el gobierno entienda que con los gendarmes no vamos a resolver absolutamente nada, que hay que mandar plata. Hay que mandar plata, hay que inyectar plata, tienen que conseguirle la plata, porque esto se resuelve con más plata. Es así. Se nos acaba el tiempo. Gracias por darnos este ratito para el programa Nota 22 que conduce Maxi Romero, y seguramente vamos a estar en contacto acompañando el conflicto. No, gracias a ustedes y al compañero Maxi Romero y a vos por la oportunidad de que podamos alzar la voz los misioneros que siempre hemos sido tan pacíficos y hoy estamos en una situación social muy, pero muy peligrosa. Nota22.com. Información. Es Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Gracias por tu tiempo, Alejandro. Muchas gracias a vos, Antonio. Gracias por el reportaje. Saludo a todos los videntes. Hay la verdad que te voy a hacer primero una pregunta directa a lo que está ocurriendo en las últimas horas, y este movimiento del dólar, donde por un lado el dólar MEP operó en $100.000 ayer, el dólar blue operó en 5 millones, el Banco Central sigue comprando y sin embargo se mueve, algo que hacía 3 meses estaba como paralizado, y uno se daba cuenta que se desfasaba con relación a la inflación, y también se daba cuenta porque el turismo, o sea, si el chileno que venía a Mendoza, ahora el mendocino se iba a Chile, no había que hacer tanto más y tanto menos. ¿Qué estás viendo? Nosotros vemos lo mismo, Antonio. Evidentemente, uno a veces cree que la conducción económica que tiene el país
ve cosas diferentes a lo que nos enseña la historia en la República Argentina, que nosotros tenemos que tener un dólar siempre en equilibrio que te ayude a exportar y te dificulta importar. Cuando las cosas suceden al revés, que vos lo explicabas clarito en ejemplos cotidianos, lo que sale en productos a nivel local, lo que le sale a un turista, se refleja también en lo que es exportaciones industriales. Entonces nosotros, cuando vos a un proveedor le aumentás los precios en dólares, como es lo que tenemos que estar haciendo hoy por hoy, evidentemente no te compra más o perdés lo que hiciste en muchos años, y esto se repite continuamente en Argentina, es continuo, político que cambia, no importa el signo político, es una pasión que tienen por atrasar el dólar, y tarde o temprano eso se refleja en una devaluación brusca por X motivos. No creemos que esta sea la excepción, el dólar va a buscar su lugar. El gobierno está bien que está comprando, no tenés otra que liquidar divisas, pero evidentemente el campo no está liquidando lo que Está tiene que bien, pero liquidar. ahí vamos. O sea, para que la gente lo entienda, el televidente no se vaya, esto es sencillo. Un brasilero con tantos dólares en la mano en Brasil, dice, se va con su mujer al restaurante y paga tantos dólares. ¿Qué ocurría hasta el año pasado? Cruzaba la Argentina y en vez de comer con su mujer con la misma plata, comía con su mujer y sus dos hijos. Ahora esto se dio vuelta, por así decirlo. Entonces, dejó de ser. Esto le ocurre a los industriales también, en el mismo ejemplo. Entonces, lo que tiene el gobierno está preocupado por un lado, para que no se vaya por esta teoría de que el dólar, la inflación del 25 de diciembre se hizo 20 en enero, 13 en febrero, qué sé yo, 13 en marzo, 8 en abril, y quiere que siga bajando, pero el dólar está apretando y en algún momento me parece que va a decir, mire, mi precio es 1.350, qué sé yo. No sé si lo explico bien. Totalmente está claro. Vos no podés tener un dólar que se evalúe al 2% con un crawling peg mensual del 2%, que no siga la inflación porque provocás un atraso. Si vos ves la variable de diciembre hasta ahora, la inflación que tuvimos se comió toda la devaluación de diciembre. Es como decir, bueno, hicimos un esfuerzo para sincerar variables y después nos las comimos al esfuerzo, con una herencia que quedaron estos 4 o 5 meses terribles de pérdida de empleo, de actividad económica, que evidentemente no sirvió para sincerar variables, porque hoy por hoy ya tenemos la famosa ancla del tipo de cambio, que es un ancla que cuando se levanta, ¿no? Ahora, yo te leía en una entrevista que le diste al diario El Litoral hace un mes y pico atrás, donde decía, bueno, vamos a esperar que esto pare, y uno tiene la impresión de que el consumo interno se ha caído más todavía, la gente está como más atemorizada todavía, y por la experiencia, la pregunta es, ¿cómo se sale de esto, Alejandro? O sea, ¿cuál es el timbre que tengo que tocar? Porque yo por ahora no lo veo. No, nosotros tampoco. Evidentemente, como bien decías vos, la industria, que es lo que me compete, tiene dos motores fundamentales para la actividad. Una es el mercado interno, la otra es la exportación. Evidentemente, los dos mercados están muy afectados. La exportación, con este tipo de cambio y con esta cantidad de impuestos que nos graban, y somos tremendamente, y la falta de infraestructura argentina, somos tremendamente no somos competitivos, cosa que se nos exige para para competir con las importaciones. Y por otro lado, el mercado interno, con la caída del salario de los trabajadores, con la caída de los jubilados, con el incremento de costo fenomenal.
vos hacete una idea que la industria es el jamón del sándwich hoy por hoy. Por un lado, te caen las ventas a 40% promedio. Por el otro lado, te incrementan los costos en tanto más proporción en dólares. Eléctrica, ese incremento es en dólares. Claro, Por otro lado, estamos absorbiendo aumentos salariales que lógicamente los sindicatos piden la recomposición salarial de acuerdo a la inflación. seguro. Entonces, realmente, por un lado se te achica tremendamente la ecuación y las utilidades, y por el otro lado se te cae la venta. Es el peor de los mundos hoy por hoy para la actividad productiva. Vos como presidente de la Unión Industrial, ¿cuáles son los rubros que ves más castigados dentro de la industria santafesina? Mirá, yo te doy el estudio de la Federación Industrial de Santa Fe y el nuestro centro de estudios. Es más fácil decirte que lo único que fue positivo fue la molienda de oleaginosos, y un poco equilibrado está el tema de los frigoríficos aviares, ¿no? De avícolas. Ujú. Todo lo otro es caída, de 2 dígitos. Todo. ¿Por qué los Todo. frigoríficos, Alejandro? Los frigoríficos avícolas. Porque ¿Avícolas? yo pienso que es una alternativa interesante para el precio de la carne. Ah, Evidentemente tienen un precio competitivo, están sea, trabajando bien. en la sustitución de la carne por el pollo hace que ese mercado siga funcionando. Exactamente, no así lo que es frigorífico de carne y frigoríficos porcinos, eso no, hay una caída muy importante. Y eso no Lácteos, se va a exportación. la exportación son muy puntuales los frigoríficos que la pueden hacer, y el tipo de cambio a ellos también lo está afectando con el impuesto país al 17,5. Vos, Antonio, fíjate que vos una exportación la hacés con márgenes muy finitos, y un impuesto país del 17,5% al liquidar la divisa realmente te dejan fuera de cualquier competencia, hoy por hoy. Por lo tanto, la están sufriendo, y después todo lo que es metalúrgica, gráfico, repuestos de vehículos, químicos, embalaje, bueno, los 11 rubros que tenemos relevado, todos con caída de 2 dígitos, y hablamos de 15, 20, 30, 40. La industria está con una capacidad instalada de 40 y pico por ciento, con una caída de consumo eléctrico del 30 y pico por ciento. Evidentemente estamos en una situación, Muy complicado. después de la pandemia, es la actividad más baja de los últimos 8 años. Con eso te Última resumo. pregunta, y tiene que ver con que uno ve que en las últimas horas o los últimos días, todos los dólares, inclusive hasta el contado con liqui que trabaja con los CDR o los ETF, ¿no es cierto?, que son inversiones en el extranjero, se han movido, el dólar MEB, el dólar Blue, se han movido. Esto normalmente en la reacción argentina hace que dice, che, aumentó un 10%, un 5 y un 5, entonces yo en la góndola le aumento un 20, un 25, un 30, porque está la desconfianza que hace que de nuevo el precio se dispare. ¿Con qué dólares, cuando vos charlás con tus pares, con qué dólar están trabajando, pensando? No, hoy por hoy, porque esa es una lógica cuando vos tenés demanda. Claro, tenés razón. Hoy por hoy no tenés demanda, al contrario, tenés una caída importante. Hoy las empresas están consumiendo su stock. Vos fíjate que vos qué hacías con una inflación del 300%. La pyme, la grande, la mediana, se resguardaba sus stocks, y era su valor, ¿no? Sí, Porque ¿en seguro. qué iban a invertir? Nosotros no podemos invertir en otra cosa que no sea materia prima como para trabajar. Hoy por hoy las empresas están haciendo la caja para que les cierre su ecuación económica vendiendo stock. ¿Eso qué produce? Que no reponemos. Claro, Si no reponemos, la fábrica que nos vende a nosotros tampoco vende. Por lo claro. tanto, es el peor de los mundos en cuanto a la actividad económica. No creo que haya márgenes hoy por hoy para que se dispare nada. Los industriales hoy estamos tomando dólar oficial más impuesto país, que te lleva un dólar de casi 1.100 pesos Claro. hoy.
Y bueno, hoy por hoy el dólar blue no creo que repercuta mucho en cuanto a aumentos en lo que se refiere a bienes durables que están con una caída de venta fenomenal. Así que bueno, hoy por hoy Última no pregunta, creo que salga por ahí. vos creés que los exportadores de grano están liquidando o están mandando a Ciro Bolsa? ¿O están liquidando lo necesario Están para... liquida- No, no, no. Están liquidando lo necesario para hacer caja, como te digo yo. No hay empresa, incluyo a a los agropecuarios también, se vende para hacer la caja justa, porque vos no tenés otra alternación, ya sea mercado interno de mercadería o ya sea en el caso de los exportadores, los dólares. Es una ecuación que a simple vista no cierra. Los mejores economistas de Argentina te dicen que el dólar se está atrasando. Y bueno, nuestra experiencia en tantos años nos dice que se está atrasando. Por lo tanto, y la percepción tuya como un consumidor más es que se está atrasando. Por lo tanto, es difícil tapar el sol con la mano, ¿no? Sí, yo supongo que mientras ocurra esto que uno está viendo, que antes los paraguayos o los brasileños venían a comprar combustible a Misiones y ahora no vienen a comprar ni alimentos, ni combustible, ni nada. Por el contrario, se rompe el comercio de Misiones porque se van a Paraguay. El dólar va a tener que encontrar otro lugar. Días más, días menos, meses más, meses menos, pero va a tener que encontrar su lugar. Alejandro, te agradezco muchísimo este contacto, como siempre, y la deferencia que tenés para charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia. Esperemos que la próxima tengamos mejores noticias. Así va a ser, así va a ser. Suerte, abrazo, chao. Chao, chao. Nota22.com. Información. Es Antonio Bonfatti, fue gobernador de la provincia, fue presidente de la Cámara de Diputados. Yo como diputado me llamó la atención, encontré un proyecto para hacer como una suerte de reforma integral en la pesca, supongo de toda la provincia, pero bueno, el Paraná es el río padre, madre de todos los santafesinos. Gracias por tu tiempo, Antonio. Al contrario, un gusto. ¿Cómo estás? Veía el proyecto, por lo menos un desarrollo en un medio nacional bastante completo, o sea, que no es por ahí cuando uno escucha esto dice, bueno, hay que darle una solución a los pescadores transitoriamente, no es un proyecto donde se trata de cuidar las especies. ¿Por qué no nos explicaba un poquito de qué se trata? Bueno, este proyecto es el que regula la actividad pesquera en la provincia de Santa Fe. Yo lo presenté en el 2017, en el 2019 no tuvo tratamiento legislativo. Ahora va a tener la obligación de tratarse porque la justicia ha fallado y dándole a la provincia 240 días para tener una propuesta frente a una presentación de una ley 10.000 de intereses difusos que hizo una organización y el diputado Palóniga. Porque estamos realmente destruyendo la fauna ictícola de la provincia de Santa Fe. Y no hay medidas, no hay leyes que la regulen. Si se hubiese tomado esto en el 2017 o el 2019 estaríamos en otra situación. Aborda en 85 artículos todo lo que tiene que ver con la actividad pesquera, la defensa del recurso ictícola, eh, todo lo que tenga que ver con la captura de peces, sea artesanal o sea recreativo, la acuicultura, el control de las embarcaciones, darle a los pescadores capacidad y enseñanza permanente, cursos, y fundamentalmente aborda el tema de la acuicultura, la comercialización, la fiscalización, los puertos de fiscalización, los guardaparques o guardafaunas, el convenio con los municipios. Es un abordaje integral del tema de la pesca en una situación en donde no existe ningún río en el mundo en donde se haga la captura para hacer harina de pescado o aceite. Eso se hace con peces de mar. Entonces también hace una limitación de eso, el control de los frigoríficos, en fin, Yo aborda te cuento, absolutamente toda la temática que tiene que ver con la actividad pesquera. te diría que soy un aficionado a la pesca deportiva, bueno, así he sido toda la vida, ¿no? Y se advertía, por ejemplo, no este año, pero en los últimos 3 años,
que prácticamente el pescado de fondo, el amarillo, el moncholo, algo del patín, no se encontraba en ningún lado, o sea, no estaba, vos podías salir a pescar, hacer 20 paradas y no había directamente, volvías con las manos vacías. Bueno, y el sábado se han achicado demasiado también las redes y hay una depredación sacando un sabalito que te entra en un plato, una cosa muy chiquita, ¿no? Bueno, por eso digo, este es el abordaje integral de todas no solamente el río Paraná, de todo, ¿no? De todas las cuencas histícolas de la provincia. Intervienen como para regular esta actividad tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de la Producción. Son dos vías diferentes. Y esperemos que esto sea tratado, bueno, antes de que venzan los 240 días que nos ha dado la justicia en la provincia de Santa Fe. Bien, te saco del tema y te llevo, dijiste, tratado, y hay un tema dos temas te diría que están dando vuelta. Uno tiene que ver con una reforma jubilatoria, hay una comisión que se ha armado, hay 120 días, y la otra tiene que ver con la reforma de la Constitución, que yo me acuerdo desde Giorgetti en la época de Reutemann, que intentó impulsarla, tu gobierno, y me parece que nunca se dio la posibilidad como ahora de tener prácticamente mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo ves esto vos que conocés el gobierno desde el Ejecutivo a fondo y desde el Legislativo como presidente de la Cámara? Bueno, lo presentó su oportunidad Wiener, no tuvo aceptación. Yo convoqué a todos los partidos políticos y en lugar de enviar un proyecto, si no hubo acuerdos, en particular por parte del justicialismo, entonces no envió ningún proyecto porque no tenía sentido. Lo envió Miguel Lichi, trabajó bastante el tema, tampoco hubo acuerdo. Perotti no insistió en absolutamente nada y creo que ahora están dadas las condiciones para reformar la Constitución. Es con la de Mendoza la más vieja del país, data del año 62. Las únicas dos que no Amerita tienen reelección, me parece, de gobernador. Así es. Pero creo que cuando se pone el punto en eso es donde fracasa. Y creo que lo que hay que pensar es que desde el año 62 a la fecha han cambiado muchas cosas, han aparecido nuevos derechos, no podemos seguir con el mandato de los presidentes comunales 2 años, la autonomía de los municipios. Vamos despacito, por ahí la gente no entiende. Quien no vive en un pueblo no lo va a entender, o sea, la localidad que tiene menos de 10.000 habitantes, la permanencia del presidente comunal es de 2 años. Quiere decir que asume y ya el año siguiente está en elección. Así es. Y ya tiene que estar preparándose y no tiene a veces tiempo de desarrollar sus propuestas. Entonces hay que llevarlo a 4 años. Lo mismo el voto joven, más allá de que se autorizó en la última elección, tiene que estar en la constitución de la provincia, resguardar la empresa de energía, el tema del derecho al agua. El agua y la energía son dos derechos básicos elementales en donde si fuera privado no sería negocio para las poblaciones más alejadas, como quedó demostrado cuando se privatizó el agua, ¿no? Que no se instaló un metro de caño o de cloacas. Y decía la autonomía de los municipios, que puedan dar cuenta de resolver sus propias problemáticas sin a veces tener que estar pensando qué es lo que decide la provincia de Santa Fe. Bueno, derecho a la revocatoria de mandato, hay un montón de cosas nuevas que se pueden ir agregando en una reforma constitucional. De todas maneras, yo te toqué el tema de la reelección del gobernador y no es por Puyaro, la verdad que a Puyaro todavía es como que lo estoy observando. Digo porque a mí me da la impresión que cuando uno consigue en una empresa, ¿no? Si uno tiene un buen gerente, cuando aprende el oficio que le lleva prácticamente 4 años, y cuando podría tener un segundo mandato con mejor calidad que el primero, probablemente por la experiencia adquirida y por los colaboradores que ya se mueven con más expertise, es cuando decimos no, ahora no. Así que, qué sé yo, si no será para o para el próximo gobernador, pero me parece que es un tema que se debe abordar. Bueno, este gobernador ya juró por una constitución que no permite la reelección. Claro. Si vos preguntás mi opinión personal, yo creo que hay que tener una reelección de gobernador
Y lo mismo para todos los cargos. El gobernador, si cumple los 8 años, no tiene más ninguna posibilidad de presentarse, y los legisladores e intendentes y presidentes comunales también tendrían que tener, en mi valoración, una reelección y dejar pasar un periodo para volver a presentarse. Porque si Eso me no, gusta, esa también. parte me gusta, esa parte me gusta. O sea, puedo estar 2 veces, después tengo que esperar porque si no, genero a través de la función favores y poderes que me dan ventaja contra alguien que quiera competir. Yo creo que de esa manera fortaleceríamos la democracia y se renovarían las ideas, las propuestas, pero insisto, una reelección para todos, no el gobernador que pueda volver a presentarse, pero sí el resto de intendentes, presidentes comunales y diputados y concejales, la reelección y después un mandato no, y después pueden volver a presentarse. Esta es mi posición personal, pero bueno, Sí, sí, después sí. la población va a elegir los constituyentes y allí se decidirá, ¿no? Y yo por ahí pienso, y medio como para ir cerrando este tema, que quien llega a ser presidente de una nación debería ser un asesor, una cosa así, y no poder presentarse más para ningún cargo, ¿no? O sea, decir, bueno, de aquí en adelante presto un servicio desde, desde mi función y desde... Uno tome o no sus consejos, siempre es importante. Ah, te decía que el otro tema que me parece que, no deja, que es importante eh, es alguna reforma que se va a intentar. A ver, voy a tratar de ponerme en los dos lugares para que no se enoje nadie de la audiencia. Si me pongo del lado de la patronal, digo, mirá, un policía que entra a los 20 y se jubila a los 50 y puede tener hoy de vida hasta los 76, 85, si llega a los 85 es 35 años jubilado y aportó 30, el 17% de la patronal y el 11% del empleado. No hay caja que aguante. Ahora, si me pongo del lado del empleado, así no me putean, digo, che, pero siempre se pudo. Si siempre se pudo pagar el 82% móvil con 30 años de... Está bien. Me parece que la vida se ha estirado, se ha prolongado la cantidad de años. ¿Cómo ves este tema, por favor? Bueno, has planteado la cosa con total claridad, de un lado y de otro. Creo que todos somos responsables de la caja, los pasivos y los activos, obviamente más los activos y el propio Estado. Y la caja tiene un déficit importantísimo, la nación no está cumpliendo con lo que prescribe la ley, esto hay que exigirlo, pero también creo que cambiaron los tiempos. Entonces, digo, no es menor el tema de sentarnos, a analizar futuras propuestas. Yo en particular digo, aquel que más gana tendría que tener mayor cantidad de aporte, por ejemplo. La justicia no paga impuesto a las ganancias. Bueno, habría que ver si no se puede haber un aporte mayor, porque tal vez son los que están, uno de los aspectos dentro de la caja de jubilación que más déficit están generando. El tema de la edad habrá que valorarlo. En el mundo se está estirando un poco los plazos, 1 año, 2 años, 3 años, y esto si realmente sería así, no es para los que están a punto de jubilarse. Creo que habría que tener una secuencia, un escalamiento a través del tiempo. Habrá que ver o no si se sigue con esto del 2 por 1 o si aquel que compensa años de servicio con años de edad. Digo, todas estas cosas son para valorar, pero sentarse en una mesa y lograr un acuerdo. Yo creo que el Poder Ejecutivo y la legislatura tendría que tener una propuesta, después convocar a todos los actores, pero tenemos que defender la caja, porque en definitiva, aquel que hoy es un empleado público, el día de mañana va a jubilarse, con el déficit que se está acumulando año tras año, la caja es insostenible. Entonces habrá que encontrar ¿Los convenios una nacionales o respuesta. internacionales permiten hacer una reforma, por decir algo, sumarle 3 años de más de trabajo a cada persona? ¿Los acuerdos internacionales y nacionales lo permiten? Sí, fíjate que se está haciendo prácticamente en todo el mundo esto. La expectativa de vida hace 20 o 30 años atrás era una, hoy ha crecido la supervivencia. Una persona que, por ejemplo, tomaba el caso de los policías, viven hasta los 50, perdón, se jubilan a los 50 años, tienen la posibilidad de jubilarse. Bueno, hoy estamos en el 75-80%
la posibilidad de vida. Entonces, una caja lo está solventando 30, 35 años, y trabajaste 30. Digo, estas son las cosas que hay que evaluar. Yo no digo que sea ya inmediato, que haya que tomar una decisión ya, pero son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa y hacer números. Hay que hacer un estudio bien Yo no sé si un concienzudo de la caja de policía puede jubilación. estar, si un policía puede estar en la calle después de los 50. Creo que sí, ¿eh? Esta entrevista está hecha entre dos personas que han superado los 70 años, y de este lado por lo menos jubilado a los 65 con la mínima. Y seguimos trabajando, seguimos seguimos en actividad, ¿no? Todo No es sé si analizable. A lo mejor no puede estar en la calle, pero puede estar dando cursos, puede estar dando capacitaciones. Porque fíjate que el policía, y no estoy hablando de que vamos a reformar el tema específico del policía, pero digo, el policía a los 50 años después se jubila y tiene otro trabajo privado, seguro generalmente en la tiene agencia de el seguridad o lo ingreso, que fuere. tiene la jubilación los primeros días y se genera otro ingreso en paralelo, alguna actividad, ¿no es cierto?, para tener otro ingreso. O sea, Este, quiero dejar en claro que no estoy adelantando nada, porque creo que, insisto, hay que ser en esto muy serio y responsable y estudiar bien cada una de las áreas que contribuyen al sostenimiento de la caja, bueno, para pero dar una respuesta. la comisión se tiene que expedir en 120 días, y hay gente de Senado, diputado, del Ejecutivo, y creo que hay representantes de los gremios. No, pero la comisión fue sancionada en el Senado y no en diputados, o sea que hoy Ah, la comisión perdón, no existe. perdón. O sea que La todavía no comisión no arrancó. existe y creo que nosotros tendríamos que tener una propuesta y después, a partir de una propuesta, sentarnos a discutir todo. Último tema, Antonio, y tiene que ver con esto que uno ve una provincia con muchos problemas, y vos has sido gobernador, o sea que sabés por dónde ingresa el dinero y cómo se va, ¿no? Que es el caso de Misiones, donde prácticamente toda la línea de empleados estatales, desde guardaparques hasta maestros docentes, médicos, y a eso se suma el problema de la importación de hierba y de la madera, y sobre todo con un dólar retrasado que hace que el comercio fronterizo, que antes ingresaba la gente a comprar, ahora se va a Paraguay, a Brasil a comprar. Hasta donde uno entiende, el mayor ingreso que tiene una provincia es en la coparticipación a través de el mayor ingreso, que es el IVA. Pero en este momento hay una reducción, hay una retracción en la compra y en muchos elementos importantes como el azúcar, la hierba, de un 30%, que genera también una retracción en el ingreso de las arcas nacionales y provinciales. ¿Es correcto esto? Correcto, totalmente. Hay una contracción de toda la actividad económica. Han salido informes, por ejemplo, en la industria metalúrgica, que estaba al 90 y pico por ciento de su capacidad instalada, dando cuenta de poder trabajar y producir, y está reducida al 50. Y todo esto, indudablemente, la macroeconomía repercute sobre todos los argentinos, y sobre toda la economía. Y aparte, para que le cierre el déficit fiscal, el gobierno ha licuado prácticamente las transferencias a las provincias, ha quitado el fondo de incentivo docente, ha Bueno, quitado los aportes del transporte. el fondo de incentivo creo que representaba entre un 12 y un 20, depende de la provincia, del ingreso del docente, que se quedó también sin ¿Sí? eso. Y esto caprichosamente porque es por ley. Entonces, bueno, el fondo del transporte, fíjate vos, se sigue subsidiando al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires, con tarifas de transporte irrisoria con respecto a lo que es el interior. Me refiero a todo el resto de las provincias, pagando costo hoy de 700 pesos un boleto y ya no alcanza, porque ya se está hablando de 1000, de 1300. ¿Quién puede sostener esto? El tema de los taxis, fíjate, yo escuchaba ayer un taxista, el metro cúbico hace unos meses estaba 150 pesos, hoy está 500 y algo, el metro cúbico de gas nacional comprimido. Entonces digo, no hay economía familiar que resista, y yo tengo mucha preocupación por la pequeña y mediana industria y el comercio de nuestra provincia. Está resentida la actividad económica tremendamente. Mi preocupación es que esto que ocurre en Misiones, y que en alguna medida me parece que empieza a armarse por lo menos en el sector de empleados judiciales en Mendoza, uno ya lo ha visto, en alguna vez la policía se dio vuelta, creo que primero en Córdoba y después hace como un efecto nacional, ¿no? Y entonces Cascada.
Y si cómo hace el gobierno, voy a darle idea loca, ¿no? En algún momento las provincias tuvieron que generar un bono, como fue el bono federal en Entre Ríos. Santa Fe no lo hizo, Reutemann no lo hizo, pero tuvo necesidad de recurrir a alguna cuasimoneda para poder salir. No, esto no se charla, no se ve. Pues yo aspiro a que no lleguemos a eso, que el gobierno nacional tome cuenta de la realidad que estamos viviendo. Hay que, obviamente, hacer ajustes de muchas cosas, porque hubo sobregastos y lamentablemente hubo corrupción, pero creo que hay que pensar en reformas que son necesarias, reformas estructurales que necesita el país, pero gradualmente y pensando siempre en defender a los argentinos. Fíjate que esto que se está proponiendo en la ley base del RIGI, que es la inversión, favorecer a los inversores extranjeros, pero en detrimento de la industria nacional. Entonces, con eso seguimos cerrando empresas, seguimos generando desocupación y más pobreza. Por ese camino no hay salida para Argentina. Y tampoco, Está bien, obviamente, pero están en el medio de todo esto las provincias, ¿no? Puyaro lo ve. El gobernador Puyaro, Totalmente. lo ve. A mí, a ver, tengo la percepción de una persona que hace 50 años que hace este trabajo, pero cuando lo ve a Puyaro charlando con Kicillof o con Torres, dice que no son dos provincias cualquiera, ¿no? Son provincias Es que es que necesario producen el mucha diálogo, riqueza. Antonio, es necesario el diálogo. A mí no me asusta, porque digo que se siente con Kicillof para agradecerle los 80 y pico móviles que envió su oportunidad cuando comenzó su mandato y prácticamente no había móvil en la calle. No es una cosa que esté diciendo estoy de acuerdo con Kicillof. Entonces digo, ¿por qué no dialogar con uno o con otro? Lo cual no quiere decir compartir todas las ideas del otro, pero basta con la grieta, basta de enfrentamiento. Si seguimos en esta política de enfrentarnos con todo el mundo, el presidente se ha peleado con 8 presidentes de distintas naciones, y dejo de lado Nicaragua y Venezuela, lo pongo aparte. Se ha peleado con 8 presidentes. Le ha dicho asesino al de Colombia, decir, basta, digo, estas cosas, no construimos nada con esto. Ahora con España, con Brasil, con Lula, con Ecuador, ¿a dónde vamos? No sé, qué sé yo. Eh, es muy difícil opinar en este momento, porque uno advierte que la mitad de la población todavía lo votó y piensa que tanto el peronismo como lo que fue el PRO lo terminó defraudando, y muchos jóvenes decían, y bueno, que explote todo, empezamos de nuevo. Pero bueno, sí, más de una Antonio, cosa. yo coincido con lo que la gente ve porque no quiere volver al pasado, pero también como dirigente político tengo la obligación de decirle a todos aquellos que siguen teniendo esperanza y que es lógico que la tengan y que pretenden un cambio, también tengo la responsabilidad de decirle que por este camino vamos a más de lo mismo, a más de lo mismo, y ya lo vivimos esta etapa. Entonces digo, basta de agresiones, sentémonos en una mesa, convoquemos a los argentinos, a los trabajadores, a los empresarios, a las universidades, a las iglesias, a sentarnos en una mesa, pensar la Argentina que queremos y qué granito de arena vamos a poner cada uno. Algunos van a tener que poner una tonelada de arena y otros van a tener que poner un granito chiquitito. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo porque la situación es complicada. Todos debemos apoyar a un gobierno, pero en la medida que nos pongamos de acuerdo con cosas básicas. Y está bien, pero vos me terminás de decir, se peleó con tantos presidentes, y yo, si viene un hijo mío de 6 años y me dice, papá, hace 3 noches que hablo con mi perro, y yo lo mando al médico. Es muy difícil, no es tan fácil un pacto de Mayo con un hombre tan diferente, sin ofenderlo, como es el presidente Milei. No es tan fácil ponerse de acuerdo cuando trata a los diputados, los trata de corruptos, a los periodistas de ensobrados. Por eso digo que entiendo al votante que no quería volver al pasado, que no quiere, que tiene esperanza que estas cosas cambien, pero también tengo la obligación de decir que por este camino vamos por un camino equivocado. Entonces yo no quiero volver para atrás, pero tampoco quiero esta situación en la que estamos viviendo, que en mi análisis, y ojalá yo sea el equivocado, vamos a más pobreza, a más desocupación y a cierre de muchas empresas y comercios. Y esta es la preocupación enorme que tengo.
que se elija otro Antonio, camino, que no sea el de confrontar. Antonio, yo te agradezco muchísimo este tiempo para este programa. Me alegro mucho de esta charla contigo, que hacía mucho que no charlábamos. Un saludo a toda tu familia. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo. Saludo a tu audiencia, Antonio. Un abrazo muy grande. Chao, chao.